Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están todos? Así voy a volver a preguntar para que se nos quite el sueño, porque luego yo los voy a volver a dormir. Entonces, buenos días. Me siento muy contento. A mí es un placer que me inviten a compartir la palabra de Dios con ustedes. Y me siento muy contento que siempre me inviten aquí a esta congregación de Bethesda, porque les voy a decir algo. No es que los adule, pero la verdad, aquí yo he encontrado mucha hambre y mucha pasión hacia la palabra de Dios. Son hermanos muy estudiosos, muy consagrados todos, y lo hablo por todos. Y entonces, cuando me invitan a predicar, me da mucho gusto venir aquí con todos ustedes. Y hoy preparé un tema muy interesante, va a estar muy interesante, muy bueno. Y ya ven que siempre al principio de los temas explico la dinámica del tema. En vez, más bien que un sermón, va a ser una clase. ¿Por qué una clase? Hoy también vamos a aprender. A mí no se me da mucho dar sermones porque no es mi don. Hoy vamos a aprender que el tema de hoy se titula ¿Cuál espíritu te habla? Y dentro de este tema vamos a tocar parte de los dones espirituales que nos ha tocado. No es totalmente, queremos saber qué espíritu nos habla. Y uno de los dones, a lo mejor que yo considero que a mí me dio, es el don de maestro, no de pastor, no de otras cosas. A mí se me da enseñar, me gusta enseñar a las personas, y aquí vamos a descubrir que varios de ustedes tienen otros dones, y vamos a ver también, a aprender qué espíritu nos habla. Y aparte, hermanos, como es una clase, perdón, ya grité, me emociono. Como es una clase, vamos a usar mucha Biblia. ¿Y por qué uso mucha Biblia? Déjenme, les voy a decir por qué. Tengo una culpable. La culpable es mi esposa. Yo le digo a ella que de cariño le digo que es mi Santo Tomás. Todo duda. Y me dice siempre en la casa, si no me dices con la Biblia, no te voy a creer. ¿Verdad? Entonces dice, si no me dices dónde dice, no te voy a creer. Entonces tengo que estar apuntando siempre los versículos o estarme fijando dónde, porque la primera que no me cree es mi esposa, ¿verdad? Entonces va a haber mucha Biblia hoy, va a haber un maratón de Biblia, y como siempre me traigo mi ¿cómo se llama? Mi acordeón para ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, y vamos a ver eso. Vamos a empezar entonces, como dijimos, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Todo lo vamos a leer bajo la palabra de Dios. Y vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a leer Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 2. Recordemos que va a haber mucha Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Voy a ir pidiendo a Gediael que vaya preparando una imagen que tengo para ustedes. Dice, todavía no lo vamos a poner, yo les digo cuándo. Capítulo 3, versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces y no sois capaces todavía. Esto le dijo Pablo a los corintios, les di a beber leche. ¿A quién se le da a beber leche? A los niños, ¿verdad? Vianda, saqué la definición de vianda en el diccionario y dice es comida para las personas. Hortaliza o fruto que sirve cocido, frito, guisado para acompañar las comidas. ¿Qué es la vianda? La vianda es un platillo fuerte, ¿sí? Entonces, cuando en la primera carta a los Corintios, Pablo les dice, a ustedes les doy leche porque están chiquitos, pero los hermanos de Bethesda no están chiquitos, entonces hoy vamos a comer vianda. ¿Ve? Hoy va a ser una palabra más pesada. Muy bien. ¿Se acuerdan que nuestra lectura estuvo en el libro de Santiago, en el capítulo 3? Vamos a centrarnos en el versículo 16. 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a ver esto. Ahora sí podemos pasar la imagen. Esta imagen, bueno, yo la bajé del internet, pero es algo muy común que nosotros hemos visto. ¿Cuántos han visto ustedes alguna caricatura de una persona que le habla un diablito y que le habla un angelito? ¿Cuántos de nosotros hemos visto?
en las caricaturas, en los programas de televisión, es algo muy común. ¿Qué pasaría si les dijera que esto no está muy alejado de la realidad? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a aprender hoy en este tema. Vamos a aprender a identificar cuál es el espíritu que nos está hablando. Ahora sí continuamos. Por eso quería poner esa imagen nada más que la viéramos. Vamos a analizar esto. Hay dos espíritus. En realidad hay más. No vamos a analizarlos todos. Escogí las citas que hablan más claro, pero vamos a ver qué espíritus hay. Primero vamos a analizar el más importante, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para esto vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Voy a tratar, como traje muchos temas, voy a ir avanzando y ustedes siguen, y si no siguen ahí la pantalla. 5, 6. Dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Ustedes saben quién es el cordero inmolado? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y dice ahí que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No tenemos que adivinar, tenía 7 ojos, ¿verdad? Los 7 ojos son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuántos espíritus tiene? 7, ¿verdad? Vamos a ver, ahí mismo en Apocalipsis, vamos a ver quién reveló esto. Apocalipsis 1, versículo 1. ¿Sí? El libro de Apocalipsis fue revelado directamente por Jesucristo. Dice ahí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿quién habló estas palabras? El Señor Jesús. ¿Sí? Ahí mismo en Apocalipsis, vamos viendo. Apocalipsis 3, versículo 1. Vamos a ver lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene, ¿qué, hermanos? Los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hasta ahí. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus? Nuestro Señor Jesús. Vamos a ver si hay más partes donde nos habla acerca de estos 7 espíritus. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2, versículo 17. Apocalipsis 2, versículo 17. Hoy no vamos a descifrar profecías, solamente vamos a leer datos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. O sea, el que tiene oído, ¿no lo leí bien, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí. Apocalipsis ahora 2:29. Vamos a leer 2:29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que nos habla? El Espíritu. El Espíritu, Jesús. Para no entrar en esta confusión, el Padre, el Espíritu, Jesús. Vamos a ver otra cita. La palabra, muy bien, qué bueno que me estén poniendo todos atención. Vamos a viajar, mucha Biblia, vaya mucha Biblia. Vámonos ahí cerquitas, traté de acomodar las citas cerquitas y vamos a la primera carta de Juan, a la primera, ahí pegadito está Judas, San Juan, al capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Dice así, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Hay espíritu de verdad y hay espíritu de error. Ahí mismo en San Juan, vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver. Fíjense bien lo que dice ahí. San Juan 5, 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quién, hermanos? El espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Interesante, ¿verdad? Ya me acabé la primera hojita. Ahora, ahí mismo vamos a tomar una dinámica. Lo pueden leer en el orden que va, pero lo vamos a tomar al revés. Vamos a leer Primera de Juan,
capítulo 5, el versículo 7, y luego vamos a leer al revés. Vamos a ver el 5 y el 7. O sea, empezamos con el 8, ahora leemos el 7. Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Una pregunta: cuando nos habla el Espíritu, ¿quién nos habla? Los tres. Nos habla nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, y nos habla el Espíritu, porque los tres son uno. Vamos a leer el versículo 6, el anterior. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, nuestro Señor Jesucristo, ¿y quién da testimonio de Él? El Espíritu. Interesante, ¿verdad? Ahora, el Espíritu es el que nos habla. ¿Qué es lo que hace el Espíritu por nosotros? Yo quiero que vean esto. ¿Qué es lo que hace ahora el Espíritu por nosotros? Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Ahorita estamos empezando blandito, pero vamos a empezar a ver algo bien interesante. Vamos, Romanos 8, 26. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pregunta: ¿qué hace el Espíritu por nosotros? El Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí mismo en Romanos, hermanos, para no andar viajando de página en página, traté de acomodar los versículos lo más cerca. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. ¿Qué dice ahí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros necesitamos tener el Espíritu de Dios. Hay una cita, hermanos, famosa. El Espíritu ya vimos que es Dios Padre, Dios, o sea, nuestro Señor Jesús y el Espíritu. Y esta cita es famosísima. Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Leo para ustedes. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, cuando usted tiene ganas de ayudar a alguien, cuando usted tiene ganas de hacer un bien, cuando usted tiene alegría, ¿eso de qué viene, hermanos? ¿Quién se lo da? Dios. Dios es el que nos da el espíritu de servicio, el espíritu de amor, ese espíritu viene de Dios. Pero hay alguien interesante que es el que lo da. Vamos a ver eso. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Por eso les decía que no es un sermón. Espero no aburrirlos. Hoy vamos a tener mucho pan, una vianda con muchos platillos. 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Hermanos, quiero decirles que ustedes tienen el Espíritu Santo, todos, porque todos aceptamos de Jesús. Eso no quiere decir que estemos salvos, eso no quiere decir que no escuchemos los dos espíritus. Ahorita vamos a empezar a ver eso. Versículo 4, 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el ¿quién? El mismo.
Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, porque a ese es dada por Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién les da sabiduría, hermanos? Quiero que noten ahí, ¿quién es el que la da? La sabiduría viene de Dios, pero la da el Espíritu. Vamos a ver. A otro, palabra de ciencia, según ¿quién? El mismo Espíritu. A otro, fe por Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, ¿por quién? Por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, ¿y quién? El mismo Espíritu. Hermanos, a veces me dicen a mí, hermanos, yo quisiera saber la Biblia, muchos versículos como usted. Lo que pasa que ese es a lo mejor un don que a mí me dio el Espíritu. Pero yo déjenme decirles que yo no tengo la fe que tienen muchos de ustedes. Yo no tengo a lo mejor el don de servicio que tiene Gedeael, o no tengo el don de cocinar, o no tengo el don. Cada uno de ustedes tiene un don. ¿Y quién se los dio a ustedes? El Espíritu. El Espíritu repartió a cada uno de nosotros un don en especial. Cada uno de ustedes es especial para el Señor. No hay ninguno que sea. Una vez me decía un hermano, ¿y yo qué hago? Hermano, usted abre la puerta de la iglesia. Yo hace rato llegué rajando. Digo, es un don que usted tiene. Si no la abre, usted sabe que a mí se me hace tarde y yo no la abro, ¿verdad? Todos tenemos un don. Y qué bonito, ¿quién es el que nos da ese don? ¿Quién lo reparte? El Espíritu. Fíjense bien, el Espíritu viene de Dios, pero ¿quién nos reparte ese don? El Espíritu. Con esto quiero decirles que todos ustedes son especiales, todos tenemos una parte del Espíritu, ¿sí? Fíjense bien lo que dice entonces, esto lo voy a leer yo, Filipenses 2, 13 y 14, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo, versículo 14, sin murmuraciones y sin contiendas. Nos dice ahí claramente, hagan todo sin murmurar y sin contiendas. ¿Qué es contiendas? Sin peleas. Ok, hay infinidad de versículos de la gloria de nuestro Dios, del Espíritu, pero como todos, recuerdan que nos habla un angelito y nos habla un chamuquito. Ahora vamos a analizar si la Biblia, ese es el tema que yo quiero que vean, porque yo les he dicho, mi mamá es una de las testigos que yo le digo, la verdad, a veces no ocupo ver al chamuco para saber que está ahí enfrente o a un lado mío, y no lo hago por blasfemia, hermanos, lo hago por lo que ustedes van a aprender ahora, para que ustedes aprendan cuando se les aparece el diablo, literalmente. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Ahora vamos a analizar los diferentes, ya sabemos que Dios tiene 7 espíritus, no los vamos a descifrar, no es nuestro tema, pero ahora vamos a, ¿qué creen? Aprender los espíritus de Satanás. Exactamente, por eso el tema se llama, ¿qué espíritu escuchas tú? Eso es lo que hablaba al principio. No porque estemos con Dios, el otro espíritu no nos habla. O no porque estemos con el chamuco, el otro espíritu no nos habla. Es el Espíritu de Dios. Ahora vamos a identificar qué espíritu escuchamos nosotros. Lo mejor es estar conscientes de cuál es el espíritu que hablamos. El primer espíritu que vamos a hablar, Gedeael, podremos quitar ya, perdón, pensé que se había quedado allí. Fíjense bien, hermanos. El primer espíritu es muy general, hay demasiadas citas, pero le vamos a llamar el espíritu inmundo. Yo pienso que el espíritu inmundo, ahí entran todas las categorías de los espíritus. Vamos a agarrar unas citas, vamos a ir a Lucas, al libro de Lucas, hermanos, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Déjenme, yo también aquí estoy agilizando mi forma de agarrar la Biblia. Lucas, capítulo 4, versículo 33. Vamos a ver lo que dice. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio que
inmundo, el cual exclamó a gran voz. Aquí hago otra invitación, hermanos. Hay tantas historias interesantes en la Biblia que yo quisiera hasta salirme del tema, pero no es el punto. Ahora vamos a hablar de los espíritus. Allí mismo en Lucas, capítulo 4, versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus que inmundos y salen? Un último versículo de allí. Lucas 6, 18, hermanos. Lucas 6, hay demasiados, les digo, pero solamente algunos para tener muestra. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Ahí tenemos la primera categoría que yo les digo que ahí entran todos. ¿Espíritus qué? Inmundos. Fíjense, hermanos, viene un espíritu muy interesante, muy interesante. Vamos a ir, ¿sí?, a Lucas capítulo 13, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 11. Lucas capítulo 13, versículo 11. Ayúdenme a leer. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué, hermanos? Voy a Gediael, es Lucas, ¿sí? Capítulo 13, 11. Lucas 13, leamos, hermanos. Ayúdenme todos. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de... espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora quiero que vean que hay un espíritu de enfermedad. Hermanos, no me voy a detener a decir cuál enfermedad, cuál no. No, hay espíritu de enfermedad y es un espíritu inmundo. Vamos a otro. Ahí, si acuerdan, no quiero que entremos, pero si lo puedo poner Gediael, San Juan 9:2. Por eso los judíos sabían de esto. Y le dijeron, San Juan capítulo 9, versículo 2. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Por eso hicieron esa pregunta. Porque para los judíos sabían que enfermedades venían por un espíritu de demonio. No vamos a entrar allí, ya sabemos esa historia. Vamos a ver el tercer espíritu. Este espíritu a mí me gusta mucho, hermanos. Bueno, ojalá no me confunda con lo que dije, sino que es que hay mucho en nuestra actualidad. Vamos a ir a Primera de Samuel 28, 6 y 7. Primera, al Antiguo Testamento, hermanos, Primera de Samuel capítulo 28, versículos 6 y 7. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de ¿qué? Dice, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de... hermanitos, cuando ustedes encuentran los del tarot y cuando se encuentran, bueno, ¿para qué decimos? Hay espíritus de adivinación. Pero este espíritu en especial, yo le llamo el espíritu de adivinación, es el espíritu que se comunicaba con los muertos. Volvemos a lo mismo, no vamos a entrar hermano, que si es el muerto, que no es el muerto. ¿Hay gente en actual que habla con los muertos? Sí, con el demonio, ¿verdad? Pero hay quien lo hace. Por eso Dios lo prohíbe. Yo no sé si algunos de ustedes vayan a que le lean las cartas o vayan a que le lean la mano, ojalá y no. Porque ya sabemos que hay un espíritu de adivinación. Pero miren, este espíritu de adivinación no es el único, hay otro más interesante. Para conocerlo, vamos a ir a viajar al libro de Hechos, capítulo 16, al Nuevo Testamento nos vamos a ir a Hechos, capítulo 16, versículo 16 y 18, 16 al 18. Hechos, cuando quieran los invito a leer esa historia, hermanos, esa historia está interesante. Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de ¿qué? Espíritu de adivinación.
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mire, ¿qué hacía? Te adivinaba el futuro. Y no dice que no lo hacía, sí lo hacía. Y sí le atinaba. Les voy a decir porque vean el 17, perdón. Esta, siguiendo a Pablo, a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. No voy a seguir la historia, hermano, pero Pablo se molesta y le quita ese espíritu, y después los corren, ¿verdad? Ahí lo corren porque les quitó la ganancia. Ya la muchacha ya no podía adivinar. La pregunta es, ¿adivinaba por ella? Porque tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación. Ya tenemos espíritu de enfermedad, espíritu inmundo, espíritu de adivinación. Vamos a ver otro. Esta adivinación sería de predicción. Hermanos, vamos a ver qué te depara el futuro con mucho, mucho amor, ¿verdad? Vamos a ver otro espíritu. Fíjense bien. Tenemos el espíritu que te atormenta. Este está en Jueces 9:23. Vamos al Antiguo Testamento, leemos en Jueces 9:23. Josué, Jueces y Ruth. Perdón, hermanito, sé que trato de hacerlo lo más rápido. Es que traje muchos versículos. Si no alcanzo a dárselos todos los espíritus, me disculpan, pero voy a tratar de darles todos. Dije Jueces 9:23. Fíjense bien lo que dice. 9:23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Israel y a la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su mano de los que los mató. Bueno, este es el espíritu que atormenta. Ese mismo espíritu lo encontramos en 1 de Samuel 16:15. Vamos a ver 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 15. Sé que voy rápido, hermanos, apóyense ahí con la pantalla. Primera de Samuel 16:15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo de parte de Dios que te atormenta. Un espíritu malo que atormentaba ¿a quién? ¿Se acuerdan de esa historia? A Saúl. Hay gente que hay espíritus que los atormentan. De ahí mismo vamos a sacar más citas. 1 de Samuel 16:23. Vamos a ver. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo ¿qué? Se apartaba de él. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Muchas veces la música, cierta música buena, lógicamente, si tú te sientes desesperado, pon música que te eleve a Dios, pon un himno. A lo mejor es un espíritu que te está atormentando. Pon música que te relaje, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo acerca de los espíritus. ¿Está interesante o no? Hay espíritus más peligrosos. Vamos a ver. Espíritu de mentira. Primera de Reyes 22 y 23. Primera de Reyes 22 y 23. Primera de Reyes, capítulo 22. Por eso les decía que yo tengo a mi Santo Tomás. Ella me dice: si no me dices dónde dice, no quiero que me digas. Y haga de cuenta que así no está. Es que el hermano anda inventando. No, todo bajo la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22 y 23. Y él dijo: yo saldré y seré, ¿qué, hermanos? Espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, y le inducirá, y no lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Hermano, aquí no venimos a juzgar a nadie, pero ¿se te da mucho decir mentiras o mentiritas piadosas? ¿Qué espíritu te llama? ¿Cuál es el espíritu que escuchas? Ahí mismo vamos a pasar a Segunda de Reyes. Este se llama el espíritu chismoso o espíritu de rumor. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Por eso me traje mi acordeón. Segunda de Reyes
19:7. He aquí, pondré yo en él un espíritu, ¿y qué? Y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. O sea, el que escucha rumores, hay más historias de esto, ¿verdad, hermanos? Solamente que quería sacar las partes donde los menciona por nombre a los espíritus. Vamos a ver este espíritu que hay muchos que no nos vamos a detener si sí es cierto o no, o sí. El espíritu que espanta. El espíritu que te sale allá en la noche. Aquí hay muchas, no vamos a detenernos, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice Job, en el libro de Job, versículo 4 y 15. Muchas veces este espíritu, hermanos, aquí la Biblia lo va a mencionar como espíritu, pero también tiene otro nombre. Vamos al libro de Job, capítulo 4, Job capítulo 4, versículo 14 y 15. Vamos a ver. Job capítulo 4, tomo lectura, hermanos. 14. Me sobrevino, ¿qué, hermanos? Un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Parándose delante de mis ojos, ¿un qué? Un fantasma cuyo rostro yo no conocí. El espíritu que te asusta. Y van a decir muchos hermanos, no es cierto, eso no es cierto. Bueno, no vamos a entrar en detalles, hermanos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mateo 14:26. Vamos al Nuevo Testamento. Este video va a quedar grabado porque cuando ustedes quieran sacar las citas y con más tiempo, ustedes lo estudian. Mateo capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver si es cierto, porque los discípulos les pasó algo curioso aquí. Dice aquí, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué, hermanos? Un fantasma, y dieron voces ¿de qué? Caray. ¿Quién pensaba que era un fantasma? El Señor Jesús. Bueno, los discípulos pensaban que el Señor Jesús era un fantasma, pero los fantasmas no existen, hermanos. No, sí hay espíritu que te asusta, son demonios, espíritus que te asustan. Vamos a ver otro versículo, a ver si no es cierto. Ahora, hermanos, no a todos nos salen espíritus que nos asustan. Cada uno tenemos una lucha con diferente demonio. Por eso yo les dije, vamos a aprender a identificar cuál es el espíritu que a ti te atormenta. Y vamos a ver eso, está interesante, hermanos. Ojalá me alcance el tiempo porque a mí me emociono con estos temas. Lucas 24, 36 al 39. Lucas, esto es después de que resucita el Señor Jesús. Lucas 24, 36 al 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Cuando el Señor Jesús resucitó y se les apareció, dijo, ¡ay, un fantasma! Eso es un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Fíjense lo que les dice. Aquí hay una cosa interesante, este versículo es clave. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Aprendimos algo nuevo. ¿Los espíritus tienen carne? No. ¿Huesos? No. Interesante, ¿verdad que sí? Los espíritus no tienen carne ni huesos. El espíritu es espíritu. De ahí tenemos más temas. Por eso lo corruptible no va a heredar lo incorruptible, lo incorruptible no va a heredar lo corruptible hasta que nuestro espíritu no se ha cambiado, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar allí. Sigamos viendo. Tenemos espíritu de ceguera espiritual. Tenemos espíritu de ceguera espiritual. Este está en dos partes. Romanos capítulo 11, ahí adelantito, Romanos capítulo 11, versículo 8. Romanos capítulo 11, versículo 8.
Como está escrito, Dios les dio espíritu de ¿qué? Estupor. Ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Se han topado con gente que no quiere oír? ¿Con gente que no te quiere escuchar? ¿Qué tipo de espíritu tiene? Porque no te escuchan, no porque no quieren. Todos tenemos, porque dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de los demonios. Bueno, algo así dice. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Me voy a brincar. Este mismo espíritu está en Isaías capítulo 29:10. Isaías capítulo 29:10. ¿Vamos bien? Oh, ya casi se me quiere terminar mi tiempo, pero está interesante, ¿verdad? Isaías 29:10. Vamos a verlo ahí. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de ¿qué? Sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Espíritu de sueño. Hermanos, viene uno muy interesante. Espíritu de fornicación. Oseas 4, versículo 12. Vamos ahí mismo adelantito. Más versículos. Oseas, capítulo 4. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas, capítulo 4, versículo 12. Perdón, hermanos, no he llegado, Dice así, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios, ¿para qué? Fornicar. Es un espíritu de fornicación. Ahí mismo, Oseas 5:4, hermanos. Dice así, la soberbia de Israel, la desmentira en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y perdón. Déjeme checar aquí Oseas 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Hermanos, hay un espíritu de fornicación. ¿Quieren que les siga leyendo más espíritus? Voy a tomar dos más, tengo demasiados. 3, hermanos, 3 y ya no voy a tomar porque traía una lista muy larga. Este espíritu es uno muy interesante. Marcos 9:25. Marcos 9:25. Y de ahí vamos a tomar nuestro tema. San Marcos 9:25. Dice así. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Era un espíritu ¿qué? Mudo y sordo. ¿Se acuerdan que los discípulos no lo pudieron sacar? Porque dijo, este espíritu no sale sino con ayuno y oración. Porque ese espíritu no oye y no habla. ¿Y qué le hacía a este niño? Le daba epilepsia. Otro tema, pero es un espíritu mudo y sordo. Hermanos, este espíritu siguiente, quiero ver si alguno de ustedes lo ha sentido y va para todos los maridos, para los novios, para todos, a ver si alguien ha sentido este amor, este espíritu. Vamos a Números 5:14. Números, y ya con esos voy a terminar, hermanos, porque hay demasiados espíritus, ¿verdad? En el Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 5, versículo 14. Fíjense así, hermanos, 5:14. Si viniere sobre él espíritu de qué, hermanos? De celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado
o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. O sea que si usted tiene espíritu de su mujer, habiendo sido ella infiel o no, ya le llegó el espíritu ¿de qué? De celos. Hermanos, esto era un problema grave. Si usted quiere saber qué pasaba, léale allí. ¿Usted ha sentido celos por su pareja? ¿Ya le habían dicho que era el chamuco hablándole ahí a una oreja? Porque es directamente un espíritu que tiene nombre. Es el espíritu de los celos. Y en el tiempo de Moisés había que hacer un sacrificio para librarse de ese espíritu. Vamos a ver. Número 5, 29 al 31. 5, 29 al 31. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante del sacerdote y el sacerdote ejecutará en ella esta ley. Y el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Había una ley para cuando usted sentía celos. Los celos son buenos. Es un espíritu directamente que se le aparece para hablarle. Y aquí quiero hablar algo interesante. Por eso quisiera entrar al tema, pero no va a quedar tema para cerrar. Está en primera de Corintios 7:5, que nos habla acerca del matrimonio. Gedeón, ¿nos los podrás poner en la pantalla? Primera de Corintios 7:5, por favor. Primera de Corintios 7:5. Primera de Corintios, dice ahí. Es Crónicas, Corintios, por favor. Primera de Corintios 7:5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en un tiempo, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios manda que cuando tienes espíritu de celos, no te separes, porque inmediatamente vas a ser ¿qué? Tentado. Le das espacio al espíritu de celos. Hermanos, hay espíritu de homicidio también. Aparece en San Juan 8, 39 y 40 y hay muchos más espíritus. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que veamos algo. A mí no me gusta verlos, pero según, hermanos, en Hollywood, cuando a alguien se le mete un espíritu, echa espuma, se le voltea la cabeza, grita y hace todo eso. Por eso nosotros decimos, ese tiene espíritu, ¿verdad? O sea, porque ocupan un exorcismo. No, hermanos, no todos los espíritus son igual. Eso es algo que quiero que entendamos. Vamos a leer Lucas 8, 1 y 2. Lucas 8, 1 y 2. Ya vamos a terminar, hermanos. Quería dejarles, una buena enseñanza. Lucas 8, 1 y 2. Dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas, ¿de qué, hermanos? De espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esto ya no lo tomamos en cuenta, porque como es una creencia de la doctrina popular, que tenía 7 demonios y hasta les ponen nombres, por aquí los apunté: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Pero María Magdalena tenía ¿cuántos espíritus, hermanos? 7. Y no dice allí, entonces María Magdalena echaba saliva y brincaba y se sonría, no, actuaba normal, pero no le quitaba que tuviera 7 demonios. Vamos a ver otro que se le metió el demonio, a ver si es cierto que también echaba espuma. Mateo capítulo 16, 22 y 23. Mateo 16, 22 y 23. Mateo 16, 22 y 23 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿qué? Satanás. ¿Quién era el que estaba hablando por Pedro? ¿Y echaba espuma, hermanos?
¿Cuántas veces el espíritu inmundo no habla por nosotros? Vamos a ver otro. San Juan 13:27. San Juan 13:27. San Juan 13:27. Dice así: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo, ¿sí? Más pronto. ¿De quién está hablando? De Judas. ¿Quién se le metió? Satanás. ¿Y echó espuma, hermanos? Sin embargo, ¿por qué? Porque hizo una acción mala. ¿Quién es el que produce lo bueno en ustedes? El querer como en el hacer. La bondad. ¿Quién? Dios. ¿Qué espíritu escuchas tú? Hermanos, van a decir, no, eso nomás es para la gente mala. Vamos a analizar a otro. Segunda de Corintios 12:17. Este es el último, hermanos. Voy a recortar mi tema. Segunda de Corintios 12:17. Vamos a hablar de Pablo. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:17. Perdón, 12:7, hermanos. 12:7. 12:7. Dice ahí: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me ¿qué? Abofeteé. ¿A quién abofeteaba un demonio? A Pablo. Lo traía a diario de planta. Ahí lo menciona que fue un aguijón en su carne. ¿Quién se lo puso? El mismo diablo. ¿Sabe qué, hermano? Que si usted quiere hacer un bien, ¿sabe quién está a su lado? Los dos. Tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Satanás. Ahí lo tiene al lado y lo tiene hostigando. Pero usted tiene que aprender a decidir a qué espíritu escucha. Ahí dice que Pablo no escuchaba. Lo abofeteaba, hermanos. Abofeteaba el demonio a Pablo. Ahí lean ustedes la historia. Por eso quiero que vean algo. Volvemos, con esto vamos a terminar, mis hermanos. Tengo muchas citas. Volvemos a nuestra cita bíblica. Santiago, capítulo 3. Fue nuestra cita bíblica del 13 en adelante. Pero vamos a leer del 16, ya lo habíamos leído, hacia adelante. Porque donde hay que celos y contención, allí hay que perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto del Espíritu se siembra en paz. Hermanos, ¿cómo vamos a saber qué espíritu está escuchando? Dios dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Cuando usted tiene paz, ¿sí? Usted está escuchando al Espíritu de Dios. Pero si usted tiene celos, ira, enojo, contención, usted no está escuchando al Espíritu de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no se enoje. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Porque hay algo bien interesante. Lo importante es descubrir cuando el espíritu malo te está hablando. A cada quien se le aparece el espíritu. Hermanos, a veces yo voy manejando, no voy haciendo nada malo y de repente, ve, quítate. Y yo, no, quítate tú también. ¿Por qué? El problema no es él ya viene con el otro espíritu. Pero cuando me contagia a mí, ¿cuál espíritu creen que saco? Y empiezo a analizarme y digo, no debo de hacer esto. Esta parte de mí, ¿sí me entienden? O sea, los dos espíritus los tengo. Hermanos, hay un espíritu que no toqué aquí, que se llama el espíritu de la envidia. También está. Eclesiastés 4:4 nos habla acerca de la envidia. Actualmente, hermanos, abrimos el Face. Vamos a leer ese versículo, hermanos, lo que dice. Vamos a ver lo que dice
Eclesiastés 4:4, hermanos. Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo trabajo y qué, hermanos, fíjense bien, y excelencia. ¿Qué pasa si usted abre el Face y dice, mira, al hermano le va bien? ¿Qué es eso, hermanos? Envidia. Mira, está agarrando muy buen cuerpo esa muchacha o este muchacho. Eso es envidia. ¿Sí? O sea, ¿qué nos habla? Acuérdense que tanto las cosas están para un bien, para un mal, pero ¿qué espíritu estás escuchando que te llama? ¿Cómo sabemos que estamos escuchando un espíritu bueno? Porque te trae paz. Y luego a continuación te trae misericordia, hermanos. Trae frutos, exactamente. ¿Se acuerdan que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, contra tales templanza? El que está allí está en el espíritu, hermanos. Pero aquí dice claramente Santiago, pero si sienten celos, envidia, ¿qué traemos adentro? Un espíritu inmundo. No debe de haber eso entre nosotros. Y si hay, hermanos, pues entender que cuando lo siento, que es de lo más natural, porque somos carnales, tratar de frenarlo y evitarlo. ¿Sí? Fíjense bien, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, estaba en la cruz, ¿qué dijo? Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso cuando lo estaban matando, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, cuando llega una persona y lo saca de sus cabales, lo saca de sus casillas, el problema no es que lo saque de sus casillas, el problema es que no se enoje. Puede enojarse, pero no peque, porque usted se encuentra en una frecuencia en comunión con Dios. Pero ¿sabe quién lo va a sacar? El vecino, el del camión, infinidad de personas. El chiste es que usted pierda su comunión con Dios. Y cuando Él ya lo sacó, porque Él ya estaba afuera, a usted, el que tiene la culpa ahora es usted, porque usted ya no vibra en la frecuencia de Dios. Enójese, sí, pero después diga, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Si hay alguien que no quiere escucharle, cuando usted le acerca y le quiere leer una frase, un versículo de la Biblia, ay, retírese de aquí, no tengo tiempo. Pero se lo va a llevar, es más, que caiga fuego del cielo ahorita para que lo consuma. No, hermanos, bueno, con permiso, ¿verdad? Pero ¿de qué pasa cuando me voy a mi casa? Voy enojado. ¿Cómo es posible que me hayan dejado? ¿Verdad? Como le pasó a Jonás cuando fue a predicar, oye, no los quemaste. No es eso, hermanos. En eso conocerán que son mis discípulos, que tengan amor los unos por los otros. ¿Qué espíritu es el que te habla? ¿Cuál es el espíritu, hermanos? Yo los invito a todos que el espíritu que nos hable de aquí en adelante sea el espíritu de Dios. Y que aprendamos a identificar, hermanos, cuando se nos pone un espíritu enfrente. Yo les voy a decir una cosa, y eso es una confesión mía. ¿Sabe cuándo es cuando más se me aparece a mí el espíritu y los espíritus malos? El viernes y el sábado. De verdad, o sea, yo no sé si a ustedes se les aparezca otro día. Miren, a mí, la verdad, no me gusta el vino, o sea, no se me aparece ese espíritu por ese lado. Pero el viernes y el sábado siempre tiene que pasar algo, ¿verdad? Porque el chiste es quitarme de mi paz. Pero ahora cuando lo veo digo, Señor, perdóname, vamos a seguir adelante y que se me quite Satanás de un lado, ¿sí me entienden? Vamos a escuchar a Dios. Hermanos, yo los invito esta mañana a que seamos atentos y empecemos a identificar cuando Dios nos habla y cuando un espíritu de maldad nos habla. Ojalá que nuestra vida siempre se llena con el Espíritu de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que son el mismo. Amén.